Bendiciones en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. Sean todos bienvenidos a este especial que vamos a tener en el día de hoy, que vamos a tratar un tema muy interesante sobre la validez o no del pontificado del Papa Francisco. Y tenemos también a un invitado, que también es un hermano católico, que es el señor Alejandro Otalora. ¿Otalora o Otalara? Otálora. Otálora. Bueno, sí, entonces vamos primero que todo a darle también un minuto para que él se presente, después vamos a decir cómo es el formato y demás características. Adelante, Alejandro, bendiciones. Si quieres, inicia tú la presentación como de un minuto, ¿sí? O sea, para que tú inicies y seguimos la secuencia. Sí, ya me presenté. Bueno, sí, listo. Claro, ya estaba diciendo que estamos en mi canal. Es un canal, vamos a tener un debate, es un debate abierto, con muchos respetos, educación. Ya el tema va a ser si es legítimo, aquí está, es legítimo el pontificado de Francisco. Antes de dar los tiempos, te voy a entonces a pasar para que tú también te presentes. Dale, puedes presentar. Bueno, gracias, Dios. No, pues primero quiero pedirle a nuestro Señor que este debate pues sea para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este compartir, en este diálogo, que la verdad de lo que está pasando en la Iglesia, lo que está pasando en el Vaticano, pues salga a relucir, pedirle también por el Papa Benedicto, también por Francisco, por la Iglesia, y por todos los laicos, también por todos los hermanos, todos los creyentes en el Señor. Yo soy Alejandro Otálora, agradezco a Guido por la invitación para este debate. Soy laico católico, vivo en Duitama, Colombia, y aquí voy ya pues a defender que Benedicto XVI es el verdadero papa, el que conserva el munus papal. Gracias por la invitación, Guido. Bueno, entonces, ya después de la presentación de nuestro amigo y hermano Alejandro, vamos entonces a darle cómo va a ser el formato, que es un formato muy interesante, formato muy ágil, siempre me gusta pues ese formato porque se hace de una manera muy dinámica, que son 20 minutos de exposición, 15 minutos de refutación y refuerzo y 5 minutos de conclusión, ¿no? Entonces, con el mayor respeto de educación, como siempre se caracteriza en este canal, porque no estamos en un ring de boxeo, ni estamos aquí peleando, simplemente vamos a exponer cada uno su posición. El caso mío sería defender el legítimo pontificado de Francisco. Pido también, ya le dije a Alejandro, es un video público, no hay ningún problema, todas las personas lo pueden compartir en sus redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en YouTube. También Alejandro tiene la autorización para retransmitirlo, no solamente él, sino todas las personas que lo quieran también, porque es interesante. Creo que nos han hecho muchos debates sobre ese tema, por lo menos que yo conozco, nunca lo he visto en YouTube, puede ser que haya más. Bueno, entonces vamos a tener también un cronómetro, y aquí está, yo lo voy a siempre proyectar. Alejandro también puede llevar su tiempo cuando él lo desee también. Lo proyecto siempre empezando y faltando 2 minutos, lo vuelvo a proyectar para ir redondeando la idea. En este momento, bendiciones a las personas que se van llegando. Ya hay más de 13 personas, gracias a todos, también a las personas del chat. Yo no tengo moderadores ni nada. Por lo tanto, todos los comentarios para una parte y la otra sean también con el mayor respeto y educación, como se debe caracterizar a los cristianos. Bueno, entonces, sin más por el momento, voy entonces a presentar mi primera ponencia e inicio desde ya. Bueno, ahí está. Bien, entonces para mirar este tema tan interesante, yo creo que lo más importante y con lo que tenemos que empezar es con las palabras de Benedicto XVI, que sea el propio Papa Benedicto XVI quien nos aclare realmente qué fue lo que sucedió, si él es Papa, si no es Papa, o qué fue lo que pasó en una audiencia que vamos a ver y que quiero que pongamos mucho cuidado. Ad conditionem certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esset munus Petrinum eque administrandum. Bene concessum hoc munus secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exequidibere,
sed nominus patiendo et orando. Attamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subiecto et questionibus mani ponderis pro vita fide perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et annuntiandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anime necessarius est, qui ultimis mensibus in me modo tale minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium ii commissum bene administrandum agnoscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Rome, successore Sancti Petri, vi per manus cardinalium, dium 12 aprilis bis 15 commissum, renunciare ita da die 28 februari bis 13 hora 20, sedes Rome, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, episcopus competit convocandum esse. Fratres carissimi ex toto cordi, gratias aga vobis, pro omnia amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure summius pastoris, Dominus Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novo sommo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod ad me attenet etiam in futuro, vita orazione dedicata, sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim. Bien, entonces ahí pudimos mirar una declaración libre, voluntaria y espontáneamente de su santidad el Papa Benedicto XVI, sin ninguna presión. Yo no veo que tenga un revólver en la espalda o que sea coactiva, haya una coacción o algo. De hecho, fue toda una sorpresa esa renuncia que se hizo público y que pues está pues televisiva como tal, o sea, fue en video. Eso nos demuestra también qué fue lo que realmente pasó, que eso ocurrió pues ya en unos años pasados, ¿ve? Permítame a mí, eso fue aquí está, vamos a mirar a ver, su renuncia fue el 11 de febrero del año 2013, ¿ve? Ya vamos a completar ya casi 8 o 9 años, y se hizo efectiva el 28 de ese mes con la salida del Vaticano hacia la residencia de Castel Gandolfo, que es una residencia veraniega que tienen los papas, para después de la elección de Jorge Mario Bergoglio, que vamos a hablar sobre el particular, regresar al Vaticano y residir en el monasterio Mater Ecclesiae. Bueno, eso es pues unos datos generales que podemos nosotros decir sobre el particular. Ahora, ¿es legítima o no que un papa renuncie? Bueno, vamos entonces a mirar, a ver, antes de mirar la elección del Papa Francisco, vamos a mirar a ver de lo que es el derecho canónico. O sea, el derecho canónico es, por así decirlo, los reglamentos jurídicos con que se rige la Iglesia Católica, en el cual pues hay algunos artículos que tienen que ver con el particular. Por ejemplo, en el Código de Derecho Canónico vigente, en el Canon 124 y subsiguientes, Canon 187 y Canon 188, todo fiel en sano juicio puede renunciar con justa causa a su cargo, siempre que lo haga dentro de ciertos requisitos generales y específicos de validez. Esta regla también se aplica en especial también al máximo jerarca de la Iglesia Católica, que es el obispo de Roma, ¿no? Porque toda persona tiene derecho a separarse de su oficio eclesiástico si está convencido de que con ello sirve más bien al bien común de la Iglesia, que es lo que decía el Papa Benedicto XVI en ese discurso. Ya no tenía las fuerzas, no se sentía suficientemente capacitado para conducir la Iglesia de Pedro, pues tomó esa decisión. Ahora, es interesante porque así como lo hace el Papa para nosotros, el Papa, no, por encima de él, terrenalmente, no hay nadie, porque él es el vicario de Cristo, el sumo pontífice, todos los prerrogativos que él tiene. Por lo tanto, él no tiene que darle el aval o el visto bueno a nadie,
cosa contraria a lo que puede suceder con todos los obispos, después vamos a hablar, o un sacerdote o un diácono, porque el canon 332, otra vez del Código de Derecho Canónico, dice que si el romano pontífice renuncia a su oficio, se requiere para la validez que su renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero que no sea aceptada por nadie, que está lo que hizo en esa audiencia el Papa. Entonces dice que simplemente dio una declaración oficial, no le estaba pidiendo opinión a ningún cardenal, ni al secretario de Estado, ni mucho menos, simplemente él tomó esa decisión. El vicario de Cristo se aparta de la sede apostólica desde el momento en que formal y debidamente se manifiesta una renuncia hecha en sus cabales. Esto es sin hallarse en estado de perturbación mental, sonambulismo, embriaguez, hipnosis, narcosis, y no viciado por el miedo grave e injusto dolo, el error sustancial a la simonía, canon 187, 188 y 332, que es lo que nosotros vimos ahí. El Papa estaba sentado muy tranquilo, estaba, no sé, el camarlengo y todas las personas que le colaboran al Papa, y una audiencia general con toda libertad. No lo veíamos, yo no lo vi temblando su voz, no lo vi moviendo pues las hojas como si estuviera nervioso, de una manera tranquila, apacible, sencilla como es él, una mente muy brillante. Ahora, después de eso, el título de obispo emérito de Roma, título que equivale en lenguaje secular a lo que es un expapa, eso también lo consigna el Código de Derecho Canónico en los cánones 185 y 402, que aplica a los adjetivos, que es lo que en este momento es el Papa emérito, así se le conoce, o dimisario, al clérigo con dignidad episcopal que ha renunciado al gobierno de una diócesis, en este caso la diócesis de Roma, ¿no? Porque él es en este momento, bueno, el Papa también es obispo de Roma, sumo pontífice, vicario de Jesucristo y los demás apelativos. Bueno, eso es lo que nosotros podemos mirar en cuanto a lo que fue la renuncia del Papa Benedicto XVI en aquel momento. Ahora, veamos a ver cómo se escoge un Papa, porque así como a él lo escogieron, hay unas normativas que se llama el cónclave, que quiere decir con llave, es una reunión de los cardenales que ya también está previsto desde tiempo atrás, donde ellos se reúnen. Los cardenales son los príncipes de la iglesia, los más altos jerarcas de la iglesia, en el cual pues hay unas normas también. Ellos, cuando se renuncia un papa o la muerte, ellos se reúnen en lo que es la Capilla Sistina, de tradición pues de tiempo atrás, y por unas votaciones secretas, 2/3 partes, se elige un nuevo sucesor del apóstol Pedro. Vamos a mirar a ver cómo fue la sucesión o cómo se dio este cónclave, que fue en el año 2013, y vamos a ver, porque los más grandes dignatarios de aquel entonces, ¿no? En ese entonces eran pues los cardenales de más alto rango. El camarlengo de la Iglesia Católica en ese entonces era Tarcisio Bertone. La fecha de inicio fue el 12 de marzo del 2013, fecha de terminación el 13 de marzo del 2013, lugar de la elección Capilla Sistina, Ciudad del Vaticano. ¿Ve? Escrutinios, fueron 5 escrutinios. ¿Quiénes eligieron a Francisco, no? ¿Cuántos cardenales eran en ese momento? Eran cardenales electores 113, cardenales presentes 115 y cardenales ausentes 2. O sea, todas las normativas, como se da la elección de un nuevo papa, se dieron tanto en el caso de Benedicto XVI como en el caso de Francisco. Gústele a quien le guste, a los conservadorcistas, a los de sede vacante, a los que sea, bueno, eso ya no es problema de nosotros, pero todo lo que es legítimo es legítimo. Ahora, dignidades encargadas. ¿Quién era el decano? Giovanni Battista Re y Angelo Sodano, o sea, las máximas cabezas de cardenales en ese entonces. El vicedecano era Roger Echegaray y el protodiácono era Jean-Louis Taurán. Habría que mirar a ver si todos estos dignatarios después sacaron un manifiesto entre ellos, dijeran que Francisco es un papa ilegítimo, que es un antipapa y más. Habría que mostrarlo a ver donde ellos en estas declaraciones, porque ellos son los que en ese momento jurídicamente están encargados de toda esta cuestión. Sucesión papal, papa emérito, en este caso ya es Benedicto XVI, el papa electo es Francisco Jorge Mario Bergoglio, el primer papa, 267, el primer papa que es de la Compañía de Jesús de los Jesuitas, ¿no? Sabemos que, y el primer papa también latinoamericano, argentino, de Buenos Aires, que por cierto, pues es una persona que tiene mucha simpatía en el mundo, muchas personas lo siguen por Twitter y por más Instagram y todas esas cosas. Los viajes del Papa en toda parte son aceptados, y bueno,
en fin, es una persona muy carismática y demás. Ahora, nosotros vemos, a ver, los que dicen que se vacantistas y los seguidores de Benito XVI, vamos a ver, mire, esta es la realidad hoy en día. Esta es una de las últimas fotos del Papa Benito XVI ya con 95 años. ¿Será que una persona con la edad que tiene el Papa Benito XVI está en las condiciones de hacerse cargo de la Iglesia Católica durante todos esos 7 u 8 años que él voluntariamente renunció? Ahora, no podemos negar la capacidad intelectual, es un Papa intelectual, es uno de los más grandes teólogos, pero evidentemente su misma condición de ser una persona, no tenía el carisma de llegar a la gente como sí lo tiene en este momento el Papa Francisco, que tiene en este momento 75 años, ¿no? O sea, independientemente de que si nos gusta alguno de sus postulados, no, eso es otra cosa, pero de todas maneras es el legítimo sucesor del apóstol Pedro, debidamente con todas las condiciones, y es el que actualmente gobierna a la Iglesia católica, ¿no? Entonces, eso era lo que quería que viéramos en esta primera parte, lo que fue la renuncia del Papa Benito XVI de una manera espontánea, como apareció ahí en esa filmación, las causas por las cuales él mismo ya no se sentía con las fuerzas necesarias para seguir conduciendo la Iglesia Católica. Lo otro es especulativo, que si es que lo iban a matar, que lo iban a envenenar, que lo obligaron, eso ya es especulación, eso todo eso es leyenda negra, eso ya está por debajo de la mesa, que de pronto uno por ahí dice que sí, que otro periodista dijo otra cosa, pero de todas maneras no es una cosa de peso, porque realmente bajo todas las normativas y bajo todas las condiciones, el actual Papa en este momento es el Papa Francisco, que tiene la asistencia del Espíritu Santo, conduce la Iglesia de Cristo, es una persona que tiene los más altos seguidores en Instagram, en Facebook, también alguien también como fue el Papa Juan Pablo II, donde llega, es recibido por muchas personas y demás. Y pasa algo muy interesante, a mi parecer, con el Papa Francisco y el Papa emérito Benito XVI, o sea que son dos carismas completamente diferentes. Y ya sucedió hace unos años atrás, cuando, por ejemplo, el caso, por ejemplo, cuando murió Pío XII, el pastor Angelico, un papa de la alta aristocracia, Angelo Giuseppe, se llamaba Eugenio Pacelli, una persona aristocrática, una persona muy inteligente, también un papa muy versado, un gran teólogo, era científico y demás. Y cuando él murió, ¿quién sucedió? Sucedió alguien completamente diferente, Angelo Giuseppe Roncalli, de origen humilde, campesino, el papa, bueno, así afable, más carismático, no tan inteligente como el otro, y alguien le preguntó, bueno, ¿y usted cómo va a ser capaz de reemplazar a alguien de la altura como fue Pío XII, que le tocó todo lo de la Segunda Guerra Mundial? Dijo, ser completamente diferente a como era Pío XII, y así es Francisco. Francisco es completamente diferente a como era Benito XVI, es un papa más espontáneo, un papa que rompe los protocolos, un papa cercano a la gente, un papa que huele a oveja, un papa que no tiene miedo de acercarse a los leprosos, a la gente humilde, a la gente sencilla, un papa de nuestros días, un papa donde habla del amor, donde habla de la caridad, donde habla de Jesucristo, que nos muestra como el buen pastor, no esa otra parte legalista, fariseica, que quieren ver pues a un papa que excluye a los demás, que excomulga a los otros, que entonces los homosexuales a un lado, todos para el infierno, y todos los que no son pues como nosotros, que nos creemos los santos, los puros, los perfectos, que son los más fariseos, ¿ve? Entonces, eso es lo que a veces molesta de las actitudes del Papa Francisco, un papa que le ha tocado lidiar con todo lo que es la corrupción que ha habido en la curia romana, que le ha ponido freno, que ni siquiera Benedicto XVI lo hizo, un papa que también ha colocado unos protocolos y una ruta de seguimiento con todos los escándalos de abuso sexual. Tampoco eso lo pudo hacer Benedicto XVI, o sea, en la manera como lo está haciendo el Papa Francisco y demás. Bueno, no estoy comparando, sino que estoy haciendo la secuencia, ¿no? Un Papa que viaja, un Papa que, como digo, donde llega bien recibido, donde nos habla siempre del amor, de la misericordia de Jesucristo, ¿ve? Entonces, que hay personas, entonces los vacantistas y los ultraconservadores, que hayan cosas que el Papa haga o dice,
¿ve? Y que inclusive ya están saliendo hasta laicos que se hacen llamar centinelas, que creen pues ser los últimos profetas y todas esas cosas, que son herejes cismáticos porque se guían solamente por cosas, revelaciones particulares, se hablan de milenarismo, cosas así. Ellos son herejes, eso sí es herejía, ¿no? Pero pues eso no va a ser mecha ni va nada, pues eso no creo que afecte en lo más mínimo a lo que es el Papa Francisco. Yo, por mi parte, en todo lo que yo he estudiado, soy fiel al Papa Francisco, soy fiel a su pontificado, me encanta su forma de ser, me encanta su espontaneidad, me encanta su humanismo, me encanta su carisma, me encanta todo lo que él hace, ¿ve? Y si no fuera así, por lo menos uno diría, bueno, hasta el secretario Benito XVI, que lo acompañaba tanto, que actualmente también creo que es el prefecto o el encargado de la Casa Vaticana, ¿por qué no sale a decir? Actualmente cumplió ya el Papa completamente desgastado. ¿Qué es lo que nosotros vemos en el Papa Benedicto XVI, sus declaraciones? ¿Qué es lo que quiere él? ¿Y ya qué? ¿A gozar de qué? De la casa celeste. Eso es lo que él dice. Él no dice, no, mire, yo soy papa, a mí me obligaron, a mí me quitaron el pontificado, yo quiero volver a la sede. Yo no he escuchado, no sé si nuestro amigo Alejandro, a mí me gustaría también que nuestro amigo Alejandro me mostrara así un video también oficial, donde el Papa Benedicto XVI diga así, no cosas especulativas, no cosas por debajo de la mesa, no que por ahí dijeron, que es que un periodista por ahí averiguó, que es que otro cardenal, no sé qué, no, algo así, algo que uno diga de peso, algo tajante, como lo que vimos aquí, la forma como ese día el Papa renunció y todo lo que también implica el derecho canónico en el cual él mismo, por voluntad propia y con todos los códigos que vemos del derecho canónico, pues él mismo dice que lo hizo de una manera voluntaria y actualmente él se retira, él mismo lo dice, voy a retirarme a oración, al estudio, ¿ve? Y que es lo que nosotros vemos a veces, de hecho, inclusive que últimamente cuando cumplió 95 años, el Papa siempre lo visita y uno nunca ve de que una declaración del Papa Benedicto XVI en contra de Francisco. Quisiera también cosas de peso. Cosas en el cual nuestro amigo Alejandro y todas las personas de los sevacantistas y remanentes nos dijeran, pero cosas oficiales, algo que sea pues que uno diga, no es que no me gusta, es que es muy progresista, es que no sé qué, es que es masón, es que es jesuita, algo así, no, eso ya son opiniones personales. A mí hay muchas cosas que me gustaría que cambiaran de la Iglesia Católica y demás, y también de la forma como la Iglesia lleva las cosas, pero pues esa es mi opinión personal. Pero ahí atreverme a negar la autoridad del Papa, eso es un cisma. Es un cisma porque el cismático, el cisma, o sea, el que está en contravía, el que quiere dividirse de lo que realmente está establecido. Vuelvo a repetir, Francisco 2 fue minutos, elegido. 2 minutos. Sí, ya no te preocupes, aquí ya lo tengo. Fue elegido legítimamente, es el que dirige la Iglesia Católica, firma como Papa, Francisco. De hecho, es muy interesante, ya para ir finalizando, porque me parece también es muy bonito acá. Quería mirar que su escudo pontificio es bien interesante, que es miserando a que elegendo, que quiere decir lo miró con misericordia y lo eligió exactamente. Entonces, esa es la línea pues de Francisco, pues que yo vengo a defender en estos 20 minutos que ya se me van a concluir, y espero pues también que nuestro amigo Alejandro también muestre las pruebas y nos dé pues la información que sea veraz. Ojalá que sea con sellos eclesiásticos y autoridades y del propio Francisco y el propio Benito XVI, que realmente de que él sigue siendo papa y que el otro es un usurpador, y con eso pues me callo la boca. Bien, gracias. Entonces ahí ya se me fueron los primeros, bueno, ya a completar los 20 minutos. Vamos a reanudar el cronómetro. Yo voy a apagar mi cronómetro. Gracias a las personas que en este momento están conectando. No tengo tiempo de saludar. En este momento ya hay 33 personas. No olviden que es un video público. Den una manito arriba y compartan, porque estos diálogos son muy interesantes. Les vuelvo a repetir, nunca había visto yo que se manejara esto en forma de debate. Bueno, entonces voy a apagar mi micrófono. Alejandro, pongo el cronómetro y lo mismo, tienes 20 minutos para que expongas. Y faltan 2 minutos también te lo coloco para que vaya redondeando la idea. Listo, Alejandro, ya puedes empezar. Bueno. Quiero hacer unas aclaraciones previas antes de mi argumentación. La primera es que yo acepto y defiendo el primado de Pedro.
De hecho, tengo debates en mi canal Apologética Escatológica con Alejandro Talavera, donde yo he defendido el primado de Pedro. O sea que no tengo ningún problema con el tema del primado de Pedro como tal, el tema bíblico, el tema doctrinal, etcétera. Pero yo defiendo acá que el primado de Pedro recae legítimamente sobre Benedicto XVI y voy a dar mis pruebas, ¿sí? Segundo, en esta argumentación y cuando yo le echo, mi idea no es juzgar a Bergoglio, ni juzgar a nadie, porque finalmente yo no soy nadie para juzgar. También soy un pecador, como lo somos todos nosotros, como lo dicen los apóstoles. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. El que diga que no tenga pecado es un mentiroso. Entonces yo no soy nadie para juzgar. También estoy en mi lucha, en mi batalla. El único que nos juzga será Dios y lo hará después de nuestra muerte. Entonces aquí no estoy para eso. Oro por Jorge Mario Bergoglio, oro por su conversión, también por sus necesidades, oro por la iglesia y oro por el Papa Benedicto XVI, para que la verdad de Cristo sea revelada, para que la iglesia no recaiga en engaños, en mentiras, ¿sí? Entonces esa es mi postura. Y tercero, toda mi argumentación pues tiene pruebas documentales, oficiales. Yo no vengo aquí a hacer suposiciones, a parecer, es que me parece. Entonces voy a dar todas mis evidencias también documentales y parte de mis evidencias pues ya las pasó aquí Guido, ¿listo? Entonces, yo por ejemplo también tengo el texto de la renuncia de Benedicto XVI, que ya lo pasó Guido, pero bueno, aquí lo tengo. Voy a hacer énfasis en un análisis más de ese texto. Código de Derecho Canónico igualmente, y dichos y hechos de Bergoglio, que pues cualquiera puede mirar en internet qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha hecho, o sea, no es un montaje, no es que eso, ahí está la voz, ahí está lo que ha hecho él, ¿sí? Entonces, no es que yo suponga, que yo me lo inventé, me lo soñé, no, tengo evidencias y aquí las voy a mostrar. Bueno, primero, hay un video de una visita de Benedicto XVI el 22 de septiembre del 2011 a Alemania. Cualquiera lo puede buscar por internet. Donde él, o sea, hace un saludo y varios de los cardenales lo dejan con la mano estirada. Entonces uno ya empieza a hacer aquí como una sospecha de que, bueno, pero ¿qué pasó allá? O sea, ¿por qué hay unos cardenales alemanes que no saludan a su santidad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces ya uno sospecha que sí habría de pronto algunos cardenales que están en contra de él, ¿sí? Es como la sospecha y es lo que va a aparecer cuando uno ve el video. La iglesia en toda su historia siempre ha tenido enemigos, ¿sí? Pues no sé, Napoleón Bonaparte quería acabar con la iglesia. Desde sus orígenes la iglesia siempre ha tenido enemigos, las herejías, etcétera, 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 ¿sí? Últimamente, en el último siglo, digamos que uno de los grandes enemigos que ha tenido la iglesia ha sido el comunismo y también la masonería, ¿sí? Y es una realidad, o sea, nosotros no podemos venir aquí a decir que es que la masonería no existe o que es que el comunismo no existe, no, pues hay muchas evidencias de que sí existe. Lo que pasa es que ellos pues permanecen secretos, permanecen ocultos. Entonces, esos enemigos pues se dieron cuenta de que no podían acabar la iglesia por fuera, entonces ya se infiltraron. El comunismo ya está infiltrado dentro de la iglesia y está infiltrado en el protestantismo y está infiltrado en la política. Entonces, eso es querer tapar el sol con un dedo. Entonces, esos enemigos ya se infiltraron dentro de la iglesia y ya pues llegaron a ocupar cargos jerárquicos, cardenales, sí, ya están ahí metidos, sí. Y otra situación que pasa, entonces ya con esta antesala, digamos que se da la renuncia de Benedicto XVI el 11 de febrero del 2013. Curiosamente, el mismo día que él hace la renuncia, o anuncia su renuncia, cae un rayo en la Basílica de San Pedro. Ahora quiero citar Lucas 10:18. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, ese fue el inicio ya de todo lo que estamos viviendo y todo lo que nos hemos visto en estos años de pontificado de Bergoglio, entre comillas pontificado. Y ya voy a decir pues que ha sido un resumen de todo lo que este señor ha hecho. Bueno, el Código de Derecho Canónico, entonces voy a decir ahora sí por qué la renuncia de Benedicto XVI fue inválida. El Código de Derecho Canónico en sus numerales 332, numeral 2, habla de una palabrita que es oficio y lo menciona
aquí lo veo en 4 partes. Si el romano pontífice renunciase a su oficio, subraye la palabra oficio. Se requiere para la validez que su renuncia sea libre y se manifieste formalmente, pero no que sea aceptada por nadie. Sigue el numeral. En virtud de su oficio, subraye la palabra oficio, que en latín es munus, el romano pontífice no solo tiene la potestad sobre toda la iglesia, sino que ostenta también la primacía de potestad ordinaria sobre todas las iglesias particulares. Luego dice el numeral 2, al ejercer su oficio de pastor supremo de la iglesia, el romano pontífice se halla siempre unido. Y vuelve el numeral 334, dice, en el ejercicio de su oficio, que es cargo, que es munus, está a disposición del romano pontífice los obispos que pueden prestarle su cooperación de distintas maneras. Leí el Código de Derecho Canónico, mi evidencia, numerales 332, 333 y 334. ¿Listo? Bueno, entonces hay una diferencia entre la palabra munus en latín y la palabra ministerio. El munus es el oficio, el cargo, y el ministerio como tal ya es el servicio o las funciones que esa persona que tiene el munus pues ejerce. Por decir algo, ¿no? Un alcalde pues tiene la función de gobernar una ciudad, de normar secretarios, de administrar un presupuesto municipal, etcétera. Esas son las funciones. ¿Y cuál es el cargo? Pues el alcalde. Ahora vamos a ver el texto de la renuncia y analizar ese texto, qué fue lo que dijo Benedicto XVI en la renuncia. ¿Listo? Nuevamente. Entonces, en todas estas palabras, aquí tengo también el Código de Derecho en latín. Todas esas palabras donde dice oficio, la palabra que está en latín viene del munus. Entonces dice muneri, muneris, munere, munere, que significa oficio, cargo. ¿Sí? O sea que él tenía que renunciar al cargo. ¿Sí? Y vamos a leer a qué renunció Benedicto XVI. ¿Sí? Voy a leerla así rápidamente, aunque ya la pasó aquí Guido. Declaración de Benedicto XVI. La dijo el 11, pero como dijo Guido, aplicaba el 28. Queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las 3 causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la avanzada edad ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio. Aquí no está hablando de cargo, sino de ministerio, Petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, vuelvo a traer la palabra ministerio, por su naturaleza espiritual debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también en no menor grado, sufriendo y rezando. Subraya aquí estas 4 palabras: obras, palabras, sufriendo y rezando. Vienen a ser 4 funciones, 4 ministerios. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor, tanto del cuerpo como del espíritu, vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio. Otra de la palabra ministerio, no cargo, que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio. No renunció al cargo, al oficio, no renunció al munus, renunció fue al ministerio, o sea, a los oficios. Entonces, aquí aquí esto no concuerda con el Código de Derecho Canónico que nos habla que él debe renunciar es al oficio, no al ministerio. Y lo leí. Para que el romano pontífice renuncie a su oficio, el oficio, y es que el oficio es lo que tiene que ver con el primado de Pedro, el cargo como tal. Y aquí él está renunciando a las funciones, ¿sí? Ahora, pero vamos a ver que no renunció a las 4 funciones, sino renunció a 2. Sucesor de San Pedro. Entonces renunció al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril del 2005, de forma que desde el 28 de febrero del 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, sede de San Pedro, quedará vacante y deberá ser convocada por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección de un nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado
junto a mí el peso de mi ministerio. Otra vez, ministerio. Y pido perdón por todos mis pecados. Ahora confiamos la iglesia al cuidado del sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con la materna bondad a los padres cardenales al elegir nuevo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro quisiera servir de todo corazón a la iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria. Aquí están mencionando uno de los ministerios, que es rezando, ¿sí? Benedicto XVI. Bueno, vamos a ver también que él, entonces, primero, no renunció al munus, renunció fue al ministerio, debería renunciar al munus, por eso no es válida esa renuncia. Vamos a ver que él cuando hasta se hace efectiva hasta el 28 de febrero del 2013, pero en el 27 de febrero, en una audiencia, hay un párrafo que es muy, o sea, donde él enfatiza y dice unas palabras, ¿sí? O sea, él da a entender, ¿sí?, que él todavía pues sigue siendo el verdadero papa. Dice, en estos últimos meses he notado que mis fuerzas han disminuido y he pedido a Dios con insistencia en la oración, o sea, él pide a Dios que lo ilumine, que me iluminara con su luz para tomar la decisión más adecuada, no por mi propio bien, sino para el bien de la iglesia. Bueno, es curioso que esto sea para bien de la iglesia. He dado este paso con plena conciencia de su importancia y también de su novedad. Este tema de novedad, pues ya han habido como, digamos, 35 que la iglesia ha llamado antipapas, como personas que han sido papas, pero no han tenido como ese cargo legítimamente, o sea que no, pues no era la primera vez. Pero ¿cuál es la novedad aquí? ¿Sí? ¿Por qué tenemos un papa y un papa emérito? O sea, es que esto sí no se había visto antes 2 veces en la historia, es la primera vez. Pero con una profundidad, serenidad de ánimo. Amar a la iglesia significa también tener el valor de tomar decisiones difíciles, sufridas, teniendo siempre delante el bien de la iglesia. Luego dice, permitidme aquí volver al nuevo el 19 de abril del 2005. La seriedad de la decisión reside precisamente también en el hecho de que a partir de aquel momento me comprometía siempre y para siempre con el Señor. Esta palabra siempre, o sea, ya había supuestamente hecho su renuncia. Esta palabra, ¿cómo así que se comprometía siempre y para siempre? El siguiente párrafo dice, siempre, él siempre es también un para siempre. Ya no existe una vuelta a lo privado. Mi decisión de renunciar al ejercicio activo, otra vez, o sea, no renunció al cargo, renunció fue a las funciones del ministerio, no revoca esto. O sea, ¿qué no revoca? Pues que él tiene el munus, que es el verdadero papa. No vuelvo a la vida privada, a una vida de viaje, sí, o sea, lo que decía Guido, pues, o sea, el tema como de que es viajero, que sí, que, o sea, él ya no va a ejercer eso. Encuentros, recepciones, conferencias, etcétera. No abandono la cruz, sino que permanezco de una manera nueva junto al Señor crucificado. ¿Qué nos está diciendo aquí su santidad Benedicto XVI? Pues que sí, él renunció a las palabras y a las obras, pero no renunció a la oración y al sufrimiento. Lo dijo Benedicto XVI, aquí está el 27 de febrero, lo pueden leer cualquiera, lo puedes cargar. Él nos mostró el camino hacia una vida que activa o pasiva, o sea, activa es el hacer, sí, él, pero pasiva. ¿Qué es lo que está haciendo Benedicto XVI? Pues una vida pasiva, sufriendo en el silencio, con todo lo que está pasando en la iglesia, en oración, junto al crucificado, pertenece totalmente a la obra de Dios. El siguiente párrafo dice, continuaré acompañando el camino de la iglesia con la oración y la reflexión, con la entrega al Señor y a su esposa, que ha tratado de vivir hasta ahora cada día y quisiera vivir siempre. Sí, todas estas cosas las dijo su santidad Benedicto XVI, incluyendo un ángel el 24 de febrero, sí, y lo dijo sí muy tranquilo, pero con un mensaje que tiene mucha profundidad y lo estamos analizando. En el Ángelus del 24 de febrero vuelve e insiste, el Señor me llama a subir al monte, a dedicarme aún más a la oración y a la meditación. Por esto no significa abandonar a la iglesia, o sea que él no ha abandonado a la iglesia, él sigue siendo el verdadero sucesor de Pedro, porque no ha abandonado a la iglesia. ¿Cómo la acompaña? Con su sufrimiento, con la oración. Este es el mensaje que está dando.
Es más, si Dios me pide esto es precisamente para que yo pueda seguir sirviéndola con la misma entrega. Siempre habla de que Él sigue, que Él no va a abandonar a la iglesia, que Él va a continuar en el sufrimiento. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Y el mismo amor con el cual he tratado de hacerlo hasta ahora, pero de una forma más acorde a mi edad y mis fuerzas. Bueno, y hablando de fuerzas, pues recordemos que Juan Pablo II fue papa aún así tuviera Alzheimer, lo que fuera, hasta la muerte. Entonces ese tema de que ya no tiene fuerzas esa, pues no, porque de todas maneras es un papa que aún con sufrimientos, con dificultades, con enfermedades, pues sigue dándole gloria a Dios y sigue siendo ese modelo de santidad para nosotros. Con esto demuestro que esa renuncia es inválida, porque no renunció al munus, renunció a las funciones, al ministerio, no al munus. Ahora, veamos rápidamente qué ha sido el testimonio de Bergoglio. La Pachamama, el culto a la Pachamama, que haya colocado una mata consagrada a la Pachamama allá en el altar de Pedro, ¿sí? Y que desde ese momento no se hayan vuelto a celebrar misas. Tendrá que demostrarme aquí, mi licenciado, bíblicamente dónde está el culto a la Pachamama, históricamente, magisterio, tradición, ¿dónde está el culto a la Pachamama? También tendrá que mostrarme, ¿la cruz es el fracaso de Dios? ¿Y cuál apóstol enseñó que la cruz era el fracaso de Dios? ¿Sí? La sangre de Cristo es pagana. ¿Por qué Bergoglio no habló de la genealogía de Jesús? Ya si no nos hubiéramos puesto aquí. Entonces, él cada vez que puede, él no es cristiano, él simplemente lanza vituperios contra Cristo, ¿sí? Contra la cruz, contra su sangre, ¿sí? Y no, pues sí, muy sonriente, sí, es muy carismático con la Pachamama, etcétera, etcétera. No, es que eso no es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita es un pastor, una persona que verdaderamente guía a la iglesia hacia Cristo. Una persona que nos enseñe Juan 14:6, una persona que hable de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, de la importancia de la salvación, de la santidad, y no que entre ahí que sí, tan bonito, es que no, que muy carismático con los homosexuales. ¿Dónde está la homosexualidad en la Biblia? ¿Dónde está el ejercicio de la homosexualidad bíblicamente? Quiero pruebas. Doctrinalmente, históricamente, ¿en qué concilio la iglesia ha dicho que no, que el ejercicio de la homosexualidad, hombre con hombre, no aplaudamos? ¡Qué berraquera! Todo esto tendrá que demostrarlo aquí nuestro señor Guido, ¿sí? Entonces, esto ha sido el resumen, que ha sido un show, un payaso completo, burlándose de los pesebres de Cristo, burlándose de nuestra fe, ¿sí? Gálatas 1:8, aun cuanto nosotros mismos o un apóstol de cielo sea anatema. O sea, el que enseñe un evangelio distinto, así sea el mismo apóstol, es anatema. El día de su nombramiento, Bergoglio dijo una frase que la pueden buscar. Dijo, recemos para que haya una gran fraternidad mundial. Él no dijo para que haya una iglesia creyente en Cristo, no, habló de una gran fraternidad mundial. Y esto es una doctrina masónica, el tema de la fraternidad, ¿sí? Y eso es lo que habla la segunda bestia del Apocalipsis. Dice que haciendo que todos los habitantes de la tierra adoren a la bestia, ¿sí? Entonces eso es lo que va a hacer este señor y es lo que está haciendo con este camino sinodal, ¿sí? Con este camino que no sé qué, que caminemos juntos, etcétera. Cuando se reunió con los musulmanes, pues no mencionó a Jesucristo por ningún lado. Cuando se reúne con los ateos, sí, que ellos pueden tener acceso a Dios en Cristo, sí. Entonces este señor no nos enseña que el único camino, que la única verdad, que la única vida es nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6, que es lo que debería hacer Él. Enseñarnos a seguir a Cristo, amar la cruz, amar su sangre, amar el sufrimiento, ser radicales, ¿sí? ¿Cuál que comulgar con la Pachamama, con los amazónicos? ¿Cuál que comulgar con los musulmanes? ¿Cuál que comulgar con los ateos? ¿Cuál que comulgar con la homosexualidad? Eso no es cristiano. Y don Guido tendrá que demostrarme dónde es que esa ha sido doctrina católica, doctrina de la iglesia. Eso es mentira. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, decía nuestro apóstol Pedro. Y obedecer a Dios es cumplir los mandamientos. Amar a Cristo, amar los sacramentos, amar la oración, amar la santidad, ¿sí? Desobedecemos lo que no nos lleve a Cristo, desobedecemos el culto a la Pachamama, desobedecemos una fraternidad mundial sin Jesucristo, desobedecemos las injurias permanentes contra Cristo. Y para terminar, llamo a seguir Apocalipsis 12. ¿Qué debe hacer la iglesia? Cumplir los mandamientos
y guardar el testimonio de Jesús. Gracias. Bueno, entonces ya escuchamos muy atentamente la primera intervención del señor Alejandro Otálora sobre su disertación sobre el Papa Benito XVI y el Papa Francisco. Bueno, entonces en este momento ya hay 46 personas. Gracias a todas las personas que están en este momento conectadas. No tengo ya el tiempo para saludarlos a todos. Sean todos bienvenidos a esta plataforma. No olvide darle un me gusta, compártanlo, como también lo va a hacer el señor Alejandro, y en otras también, en otros, en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde sea, porque es un tema muy interesante y muy actual. Bueno, entonces voy a tener entonces en este momento 15 minutos de refutación o refuerzo y empiezo desde ya. Bueno, escuché muy atentamente al señor Alejandro y todo su exposición, un poco apasionado, se ve que es apasionado en el sentido de que pues él tiene su posición en que no acepta el Papa Francisco y se le nota pues en su expresión y la forma como él lo expuso. Pero haciendo un resumen general de todo lo que dijo, pues en realidad yo creí que iba a tener cosas de peso como lo que mostré yo, dijo muchas cosas, ya las anoté, pero lo más interesante es que yo mostré el video y él de la renuncia, que evidentemente esa es la prueba más magistral y él la leyó. Y lo que él mismo recalcó es lo que voy a decir otra vez del derecho canónico, el código 332 al cual Benito XVI se acogió, donde dice, si el romano pontífice renuncia a su oficio, se requiere para la validez de la renuncia que sea libre y se manifieste formalmente y que no sea aceptada por nadie porque él no le da cuentas a nadie. ¿Qué fue lo que nosotros vimos ahí? Él tendrá que demostrar que esa renuncia que él hizo ahí fue una pantomima, fue un Benedicto XVI bipolar que después se iba a arrepentir. Entonces eso sí ya está en Benedicto XVI, no está en el Papa Francisco. Él renunció y él mismo convocó, él dijo que iba a convocar el cónclave, él se retiró y ya se hizo toda la selección tal cual como es legítimo, ya lo mostramos. Que si le gusta o no le gusta al ala ultraconservadora de Alejandro, pues es otra cosa, pero de todas maneras se hizo de forma legal y se hizo bajo todos los principios, sobre todo un hombre tan inteligente, un hombre tan culto, una persona que había sido también el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, o sea, él sabía perfectamente lo que hacía, eso no fue una cuestión espontánea, por más que nuestro amigo Alejandro dijo que es que en otro Ángelos y en otro discurso, muy interesante, él mismo lo decía, ¿no? Él da a entender, ¿no? Él da su interpretación de esos discursos, no lo que realmente estaba diciendo Benito, dice, él mismo lo decía, no, de que daba a entender, y esa palabra da a entender da para mucho, eso ya es algo de él, eso no es de Benito XVI, eso es lo que él y los remanentes y todos los evacantistas quieren dar a entender, pero pues esa es la forma como ellos mismos dan a querer pues darle una estructura a las cosas. Entonces habló, por ejemplo, que el día en que renunció Benedito cayó un rayo y entonces él relaciona ese rayo como si fuera pues el demonio cayendo del cielo como un rayo de luz, pero también puede ser el rayo y las centellas son las epifanías y las teofanías de Dios en el Antiguo Testamento, cuando también se manifestaba con rayos y centellas a Moisés en el monte Sinaí. O sea, si por eso nos vamos a ir, vamos a la par, porque yo también conozco la Biblia y también conozco lo que son todas esas cuestiones, ¿no? Que masonería siempre ha habido la iglesia, eso sí ha habido, y apostasía y todo lo que más. De hecho, con todo el respeto que merece Benito XVI, todavía hay se queda en entredicho porque no... qué pasó con también de muchas cosas que dice que cuando él era también obispo, unos casos de pedastra que salieron últimamente a relucir, en el cual parece ser que los encubrió. Eso es, bueno, estoy hablando de lo que sale, de lo que salen en las noticias, al igual que lo que sucedió con el fundador de los Legionarios de Cristo, Marcel Macés Degollado, también, en el cual él tenía una participación muy activa, porque primero era el prefecto de la congregación y después también fue papa. Entonces también de eso, también si vamos a hablar de cosas que se le pueden ser como una mancha en el pontificado de Francisco, también podemos decir lo mismo del pontificado de Benito XVI. Estoy a manera pues de especulación, que es lo que dice la prensa a grandes modos, que cosas tan simples que dice nuestro amigo Alejandro, que es lo que se pegan ellos, que el papa una vez fue y que los cardenales de Alemania no lo saludaron, ¿sí? ¿Eso qué? Y eso es el problema de descortesía de los cardenales, pero en todo caso el papa era Benito XVI, que no lo saluden o no,
O sea, hay muchos cardenales que en este momento no están de acuerdo con el Papa Francisco, pero de todas maneras el Papa es Francisco. Y ya vemos en todos los escrutinios, los más grandes, como decíamos yo, los más grandes, que en ese momento eran los cardenales más pesados del momento, que lo niegue el señor Alejandro Tolar. Yo quisiera que él me dijera si el decano que fue Giovanni Battista Re y Angelo Sodano después dijeron que esa elección era inválida, que me muestre un documento porque no mostró absolutamente nada, que el vicedecano que era también el cardenal Roger Echegaray también haya negado ese conclave ilegítimo, que el protodiácono que fue Jean-Louis Taurán también dijera, no, nos vamos a reunir, todo esto fue una pantomima, todo esto fue una payasada, porque todo esto en realidad sigue siendo nuestro queridísimo Papa Benito XVI, y entonces este es un usurpador, porque ha venido aquí a ocupar el cargo de antipapa, que eso se lo está inventando él, porque ni siquiera Benito XVI en todos estos años ha dicho eso. Ahora, cuando él dice, por ejemplo, ya de que el Papa renuncia a su cargo y no a su ministerio, evidentemente, claro, es que el orden sagrado imprime carácter. O sea, él va a ser papa hasta la muerte, pero papa emérito, no papa en legítimo derecho de funciones, que es lo que yo también lo reconozco, eso todo el mundo se lo reconoce, hasta el mismo Papa Francisco va y lo saluda y lo visita y todas esas cosas. Entonces eso, nadie ha dicho que Benedicto no sea papa, pero es un papa emérito, como lo vimos también del derecho canónico. Él mismo conserva esa dignidad y conserva también las vestimentas blancas y conserva también su anillo, y a veces también sale con su cruz pectoral y todo, ya muy desgastado y muy minado por la edad de 95 años, pero eso siempre en todas las entrevistas y las fotos y las imágenes que hemos visto de Benedicto XVI aparece igual, y el Papa también va y lo saluda y se le reconoce todo el bien que le hizo a la iglesia. Más, yo quería que Alejandro me mostrara un discurso del Papa Benito XVI en el cual él dijera, no, yo sigo siendo el Papa, no suposiciones, que es que entonces él dijo que no, me voy a dedicar a la oración. Sí, yo también lo dije, y eso es muy bonito, pero una cosa es dedicarse a la oración, otra cosa es dirigir la iglesia de Pedro. Esas son cosas completamente diferentes, que el Papa quiera una vida de meditación, de silencio, eso pues yo también lo dije, y eso está muy bien, porque también la oración es como decía San Agustín, es la fuerza de los hombres y la debilidad de Dios. ¿Ve? Pero en sí, lo que el mismo Alejandro dice, el que realmente en este momento está conduciendo la barca de Pedro es el Papa Francisco. Que si tiene cosas que nos guste, que si tiene cosas que no nos guste, bueno, eso ya vuelvo a repetir, eso ya es para la interpretación de cada uno, pero evidentemente no vi que algo de peso, algo pues contundente. El mismo Papa Benito XVI decía, mire, yo soy, en esos discursos que está diciendo Alejandro o Tálora, él me decía, yo solamente digo, yo soy un humilde siervo de la viña del Señor. Y él mismo lo decía, por lo tanto la iglesia no es mía, la iglesia es de Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él se hizo a un lado y dio pie a que se hiciera toda la elección debidamente de un cónclave, porque yo no creo pues que que todo fuera confabulado y que ya por allá el arzobispo de Buenos Aires, el jesuita Jorge Mario Bergoglio, entonces ya dice, bueno, entonces Jorge Mario Bergoglio, usted va a reemplazar a mí y vamos a hacer toda esta payasada, estas 5 sesiones de cónclave, vamos a humo negro, humo blanco, pero de todas maneras usted va a hacer, porque nosotros somos ya el complot masónico, entonces como le estamos dando la espalda a Benito XVI, entonces para que usted dirija la iglesia, pero no se preocupe que todo eso ya está de antemano maquillado. Que me dijera el señor Alejandro, porque no escuché eso. ¿El cónclave fue legítimo, sí o no? ¿Fueron elecciones válidas o no? Entonces, sino que estos vacantistas le hagan reclamo a ¿cuántos fueron los cardenales? Permítame que por acá lo tengo atrás, es que aquí está todo. Que le hagan reclamo a los 115 cardenales que votaron en esas 5 sesiones. No nos culpe a nosotros ni a Francisco. Echen la culpa a ellos que escogieron a Francisco. Hubieran escogido a un ala más conservador o demás, pues sí, dependiendo también de lo que ellos mismos querían y demás. Ahora, ¿cuáles son ya que habla de las funciones del Papa? Yo sí se las voy a decir cuáles son las funciones de un Papa activo en su cargo. Y vamos a ver si esto es lo que no está haciendo el Papa Francisco hace unos 8 años. Dice, aprobar, sancionar o suprimir órdenes religiosas. Él lo hace. También le ha puesto también a muchas de estas órdenes también como los neocatecúmenos también, y a los mismos heraldos del Evangelio. La otra vez también les ha puesto su tate quieto, y a otras comunidades eclesiásticas y demás, ¿no? El sodalicio de vida cristiana y demás. Conceder indulgencias lo ha hecho en los diferentes momentos. Beatificar y canonizar santos, sí que lo ha hecho, inclusive también fue en el pontificado que se canonizó una santa muy querida para nosotros, que es la madre Laura, ¿no? O al menos de que él también, nuestro amigo Alejandro, también reconozca que esa canonización fue inválida. Nombrar obispos y crear cardenales.
lo está haciendo, ¿ve? Establecer, administrar, modificar, eliminar diócesis, asignar un obispo coautor a uno que esté incapacitado, fundar universidades pontificias, establecer su reino y publicar obras litúrgicas, ¿ve? Administrar los bienes temporales de las funciones eclesiásticas, también con todo lo que es la banca vaticana, todas esas cuestiones también, la administración de la iglesia, la reforma de la curia romana, que es los estamentos en el cual se dirige la iglesia católica. El Papa le han puesto mano fuerte porque eso es un relajo, y eso venía de antes de Benedicto XVI y de Papa Francisco. No me diga que no, porque todo eso también, todas esas cuestiones también, eso el Papa Benedicto XVI no le puso un alto a eso, porque son cosas también que hay en la iglesia católica, entonces eso también hay que reconocerlo, ¿no? Vuelvo a repetir, también lo que tiene que ver con los pedastas y toda la cuestión, la ruta que se está siguiendo, y unas cuestiones mucho más radicales de las que el mismo Benedicto XVI en su época las hizo, ¿no? Establecer y regir misiones vinculadas a la Santa Sede, convocar concilios ecuménicos, presidirlos y aplazarlos, si él lo quiere lo puede hacer, regular los días festivos, las conmemoraciones católicas, introducir nuevos ritos y abrogar los anticuados, que tanto que hablan de la misa gregoriana y demás, pero de todas maneras, desde el Concilio Vaticano II del Ordo es la misa en latín. Eso no es del Papa Francisco, eso viene del Concilio Vaticano II, ¿no? Emitir encíclicas, cátedras sobre cuestión de fe, ahí están las encíclicas y documentos del Papa que lo ha dicho, ¿no? Y lo firma como el obispo de Roma. Promulgar, modificar o suprimir leyes eclesiásticas sobre cualquier aspecto, defender la doctrina contra las herejías. Yo quisiera que me mostrara qué dogma ha negado el Papa, qué herejía, o si él todavía no reza el credo y también no es un amante de lo que es el rosario. Eso sí no lo dice, ¿no? Otorgar las dispensas de los votos a los religiosos que quieran secularizarse, conceder dispensas matrimoniales, todo eso lo hacen los tribunales eclesiásticos, fallar sentencias, establecer normas de procedimiento, designar tribunales para el examen de las causas, designar tribunales o jueces sinodalidades para la diócesis de Roma. Todo eso es lo que ha hecho el Papa Francisco en sus funciones legítimas como obispo de Roma. ¿Por qué no dicen ellos, por ejemplo, lo hermoso que hizo el Papa ahorita de consagrar Rusia y Ucrania al Sagrado Corazón, el Inmaculado Corazón de María? Que eso es del ala, pues, de Fátima. ¿Ve? Eso tiene o no tiene peso, cuando el Papa también, en medio de la pandemia, en la plaza pública de San Pedro, rezó por la pandemia ante un crucifijo que es muy milagroso. Cuando, por ejemplo, se le acercó un hombre leproso y él lo besó, cuando rompe todos los protocolos y saluda a la gente, como la mujer que en Colombia se le acercó al Papa y le dijo que se iba a suicidar porque tenía una enfermedad terminal y el Papa la convenció de que no lo hiciera. Eso sí no lo dicen, ¿no? Donde mira con amor a los homosexuales y dice, mire, yo no soy quien para juzgarlos. Y es que se le olvida a nuestro amigo Alejandro Otalora que esas mismas acusaciones que él está hablando contra el Papa se las hicieron a Jesucristo. ¿No dice los evangelios que decían que era un gran comedor y bebedor? ¿Amigo de quiénes? ¿De santos? No, amigo de prostitutas y publicanos. Se le olvida los evangelios a nuestro amigo Alejandro. Él cree que yo no conozco la teología y la Biblia y todas esas cosas. El mismo Jesucristo no fue considerado como un blasfemo, ¿ve? Por las autoridades judías también, porque era una línea también donde todos esos protocolos lo rompía. Lo mismo que hace el Papa cuando le dice a los cardenales, mire, ustedes están viendo como verdaderos príncipes, un de ovejas. No fue lo mismo que hizo Jesucristo cuando expulsó a los mercaderes del templo y le decía raza de víboras, sepulcros blanqueados. El Papa con sus 75 años, con su cojera y con su debilidad en el pulmón no va a viajar. ¿Cuáles son los anuncios que hace el Papa? Que dice que lo de la Pachamama, eso es parte de la, si el señor Alejandro, eso es parte de la inculturización. Eso lo ha hecho la Iglesia Católica. Entonces también critique cuando el Papa Juan Pablo II fue a la Basílica de Guadalupe y también habían unos santeros y unos chamanes también haciendo todos esos ritos también. ¿Ve? Sí, aquí está. Sí, no te preocupes, aquí lo llevo. 13 minutos. Entonces, esas son cuestiones de la inculturización. Que el Papa dijo que Jesucristo, que Jesús tenía sangre pagana. Pues claro, evidentemente, de los antepasados, hasta una prostituta. Eso aparece en la genealogía de Mateo. Que Jesucristo fue un fracaso en la cruz. Sí, fue un fracaso. Tan fracaso fue que lo dejaron solo quedó la madre y un discípulo. ¿Dónde estaba toda la gente que lo recibió el domingo de Ramos? Los mismos que en ese momento se estaban burlando. Hay que entender. Lo que pasa es que a veces se cogen los discursos del Papa, entonces se saca de lo uno, pero no ve todo el contexto general. Claro, evidentemente, no fue un fracaso, no dice que fue considerado como un maldito,
se le olvida a nuestro amigo Alejandro el himno del siervo doliente en Isaías 53, despreciado y humillado. Entonces, a estos sedevacantistas, con el respeto que merecen, les falta mucha teología, le falta mucha Biblia, le falta mucha historia y demás. Ahora, no es el único papa que ha renunciado, porque yo entender, nuestro amigo Alejandro, no, ya han habido algunos papas que habían renunciado a su ministerio. Permítame, si por acá todavía lo tengo. Uno muy conocido fue Celestino V, ¿no? Entonces, no ha sido el primero y pues no sabemos si de pronto venga más pero bueno, de todas maneras, bueno, se me fue porque aquí lo tenía, pero de todas maneras no fue, si no, lo voy a dar en mis últimos 5 minutos, porque también en la historia de la iglesia, de los 267 papas, han habido otros que también han renunciado a sus funciones como vicario de Cristo. Bueno, ahí también se me fueron mis 15 minutos. Bueno, vamos entonces a parar. Lo otro lo bajo para mi conclusión. Vamos entonces a reanudar el cronómetro. En este momento tenemos 50 personas conectadas. Apago otra vez mi micrófono y le damos paso a que nuestro amigo Alejandro también dé sus 15 minutos. También tiene todo el derecho para dar su exposición. Bueno, Alejandro, apenas apague empiezas, porque ahorita te demoraste casi 10 segundos y pues tú pierdes tu tiempo. Yo apago mi micrófono y inmediatamente pongo el cronómetro. Bueno, pues Guido lo único que hizo fue presentarnos a este papa light, a este papa chévere, amigo de todo el mundo, que le cae bien, simpático, payasito, ¿no? Qué berraquera, que viaja, Pero es que eso no es lo que necesita la iglesia. La iglesia necesita un pastor que defienda los valores cristianos, los valores que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, los valores de los apóstoles. ¿Será que los apóstoles iban muy light, camino al martirio? Sí. 11 de los 12 apóstoles que murieron mártires. Entonces, eso no es lo que necesitamos, un papa chévere. ¿Sí? Y eso finalmente fue lo que hizo Guido. Pues le parece chévere, ¿sí? Un showman prácticamente. Que sin fuerzas y pasó ahí la fotico ahí del Papa Benedicto viejito, ¿sí? Pues yo me acuerdo que alcancé a conocer a Juan Pablo II y aún con su Alzheimer ahí hasta la muerte, le dispararon y todo, y ahí estuvo hasta la muerte. El tema intelectual, pues estamos ante el mayor teólogo del siglo XX, Benedicto XVI, entonces ni eran temas intelectuales, temas de salud, pues así también daba testimonio. Ahora, todos estos mensajes ocultos, gracias Guido por pasar la renuncia, ahí estaba, sí, ahí está. Él renunció, fue al ministerio, no al munus. Y Guido, esto no ha tocado absolutamente nada. Ahora, ¿será que este gran teólogo del siglo XX, ¿sí? Que sabe no sé cuántos idiomas, que sabe más que usted y yo, y etcétera, no sabía que debía renunciar al munus, al oficio? Por favor, que para que su renuncia fuera válida debía renunciar al munus, al oficio, como papa, con el primado de Pedro. Entonces, ahí están pasando cosas, renunció, sí, por presiones, por lo que haya sido, pero no renunció al munus, renunció fue al ministerio, renunció fue al servicio. ¿Sí? Entonces, no, se le olvidó el Código de Derecho Canónico a Benedicto XVI. ¿Que lo hizo sin pistolas? Pues sí, claro. Él oró, él meditó y tomó su decisión, pero lo hizo, ya lo expliqué, ¿sí? No renunció al munus. De las 4 funciones que él cita, él sigue haciendo 2, orando y sufriendo. Ahora viene aquí a decir Guido que eso no hace parte del primado de Pedro. O sea, entonces, ¿qué hizo Pedro cuando fue crucificado? Pies arriba, ¿sí? No, el papa light, pues el papa que le cae chévere a todo el mundo, ¿sí? Entonces, pues eso finalmente, ese tema de que el papa es muy simpático, pues finalmente no dice nada, o sea, nosotros no necesitamos eso, la iglesia no necesita eso, y más en estos tiempos difíciles, donde hay mártires cristianos, donde los musulmanes matan cristianos, donde en Corea matan cristianos. Nosotros no necesitamos un papa, necesitamos es un papa que defienda a los cristianos, que defienda la sangre de Cristo. Ahora viene Guido a decir que sí, que la sangre de Cristo era un fracaso, o sea,
Pedro dice que una sangre sin mancha, sin tacha. ¿De dónde estos señores acá vienen ahora a injuriar la sangre de Cristo? Y ya no, pues qué berraquera. La sangre de Cristo es pagana. ¿Por qué no dijo en los antepasados de Jesús y ya, para no evitarnos? Ahora Guido viene a decir que esto es doctrina católica. ¿En qué numeral o en qué versículo dice que la sangre de Cristo era pagana? No respondió. ¿Sí? Y también viene a decir que la cruz es el fracaso de Dios. Oigan, eso sí es una herejía, ¿sí? Decir que el signo por el cual nos alcanzó Cristo la redención, la mayor victoria de Dios, de Cristo sobre el pecado, por lo que nos alcanzó la redención de la humanidad, el culme de la revelación de Dios, que fue la cruz, esa es la gran victoria, esa es eso es Génesis 3:15. Y la descendencia de la mujer te aplastará la cabeza. ¿Cuándo le aplastó Cristo la cabeza a la serpiente? En la cruz. Y ahora estos señores vienen a decir, sí, el fracaso de Dios, sí, amén, amén. Me extraña, licenciado, usted que tiene más estudios que yo soy un simple parroquiano, de esos que se sientan en la última banca, pero sé lo poquito, ¿sí? Que nosotros somos bautizados en el nombre de Cristo, no en el nombre de Bergoglio. Nosotros no somos vergóglatas, nosotros no seguimos a hombres. Y Pedro dice, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si un señor allá que está haciendo y deshaciendo en el Vaticano, que lleva la Pachamama, que lleva Moloch, etcétera, ¿sí? Nos enseña que hay que darle culto a la Pachamama, entonces todos allá como borregos a darle culto a la Pachamama. No, me extraña, licenciado. Eso no hace parte del evangelio, eso no lo enseñó Cristo, eso no lo enseñaron los apóstoles, eso no lo enseñaron los padres de la iglesia y lo reto a que usted me lo demuestre. Ay, no, que es un papa chévere, like. Lo que tenemos es allá un payaso que hace pesebres burlándose de nuestra fe, ¿sí? Porque eso es lo que ha hecho. La Pachamama es una burla. ¿Y qué inculturación? ¿Cuál inculturación? ¿De dónde? Si es que la inculturación ya la pasamos hace 5 siglos con el descubrimiento de América. Ahorita necesitamos es un líder, un verdadero pastor, no un payaso que se burle de nuestra fe. Simpático, bueno. ¿Qué más? ¿Qué más digo por aquí? A ver, que lo que dijo. Hay una cosa, y es que nosotros en el bautismo somos configurados con Cristo sacerdotes, profetas y reyes. Y como profetas y también en la confirmación, estamos llamados a defender la fe. Todo laico confirmado, bautizado y confirmado, está llamado a defender la fe y a defender los valores cristianos. ¿Sí? Por si usted no lo sabía. Y también participamos del profetismo de Cristo y el profeta anuncia y denuncia. Entonces, ¿cuál es el problema con estos valientes señores? Rafael Díaz, Luis Román, todas estas personas que alzan su voz y dicen, no señores, ya no se burlen de nosotros. Esto que está haciendo ya es una payasada. Ahora nosotros los laicos somos los que defendemos la iglesia. ¿Por qué? Porque los sacerdotes no lo pueden hacer, porque los obispos no lo pueden hacer, porque los cardenales no los pueden hacer, ya los destituyen, los sacan, los echan. Claro, ellos por el voto de obediencia se ven más afectados, ¿sí? Que llega aquí a decir, que cuáles son los cardenales que no han denunciado. Es que cuando uno hace un voto de obediencia dentro de la iglesia es más complicado. Usted no puede opinar, ponerse a hablar de Bergoglio así porque sí, ¿sí? Porque a ellos los joden, literalmente los joden. Si están jodiendo a estos laicos, que son laicos y los están jodiendo, imagínense entonces a los obispos, a los cardenales. Y a mí mismos sacerdotes me han dicho, o sea, estoy de acuerdo con usted. Apologistas católicos me dicen, estoy de acuerdo con usted, pero les da miedo. ¿Miedo de qué? No seamos cobardes. Allá como si hacen y deshacen y nos muestran la Pachamama y la cruz de Cristo. Y ahora que los homosexuales, bravo, y el ejercicio de la homosexualidad. Y en Alemania, habló de los alemanes, pues allá en el sínodo es donde quieren promover que casar a los homosexuales, ¿sí? Que ordenar a mujeres y el fin del celibato. O sea, están promoviendo un poco de cambios, y cambios bravos, sí, y vienen cambios bravos para la iglesia. Vamos a ver qué pasa en el fin de este camino sinodal. Que no es una iglesia más cercana a la que fundó nuestro Señor Jesucristo.
no es esa iglesia martirizada. Aquí a don Guido se le olvidó que los 3 primeros siglos de la iglesia fueron llenos de mártires. Allá no había payasitos. Ay, sí, bonitos los romanos, bonitos los leones. Ay, sí, qué chévere, bonitos los ateos. 3 siglos de martirio. Así fue esa iglesia naciente. Entonces no necesitamos showsman. Necesitamos es personas que nos hablen con la verdad. Ahora sí, este señor, mire, Bergoglio, tradiciones custodes, anuló la tradición, rompió con la tradición, quedan abrogadas las normas, instrucciones, concesiones y costumbres anteriores que no se ajusten ni disposiciones al presente mutuo propio, abrogó la misa tridentina. Este señor quiere romper con la tradición, con el magisterio de la iglesia, con todos nuestros valores, ¿para hacer qué? Una iglesia entre comillas, porque eso no es iglesia. La iglesia somos los que tenemos fe en Cristo y somos bautizados. Esto es un show, eso de la fraternidad, eso es doctrina masónica. Por si no lo sabía don Guido, cuando fue elegido Bergoglio, la logia masónica argentina felicitó su nombramiento y usted lo puede buscar, Diario Clarín. Que usted me explique por qué la logia masónica felicita el nombramiento de Bergoglio el día de su nombramiento, de su elección. Diario Clarín lo puede buscar. Perteneció al Club Rotary argentino, ¿sí? Entonces ese señor ya tenía sus nexos allá con la masonería desde que estaba en Argentina como cardenal, lo que fuera, ¿sí? Explíqueme usted, ¿por qué el Diario Clarín dice que la logia masónica argentina felicita el nombramiento de Bergoglio? ¿Qué más pruebas quieren? Perteneció al Club Rotary, que eso también tiene nexos con la masonería. El día de su nombramiento dice, recen porque haya una fraternidad mundial. Él no dijo, recemos para que haya creyentes en Cristo, en la iglesia, convertidos, fe, no, fraternidad mundial fue lo que dijo. Y eso es lo que está en Apocalipsis. Las 2 bestias, sí, eso es lo que está en Apocalipsis. Que hay una bestia haciendo que los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia. Y esa es la función de ese señor. Hacer una sopa mundial, una religión mundial, con su camino sinodal, cuando hay con los musulmanes, que hay que si es que le ves a los pies allá a los musulmanes, le ves a los pies allá a los judíos, le ves a los pies a los ateos, pero eso sí denigra de Cristo. ¿Sí? Eso no es iglesia, Guido. Me da mucha pena con usted. Creo que ese título, no sé cómo salió, pero eso no es iglesia y usted me lo tendrá que demostrar. ¿Sí? Yo soy un parroquiano, pero tengo bien fundamentados mis valores cristianos. Entonces usted no me venga aquí a engañar. Y Bergoglio no nos venga aquí a engañar. Y no se deje engañar la iglesia. La verdadera iglesia, ¿sí? La iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y nosotros vamos a darle cuentas es a Cristo, no a hombres. Vamos a darle cuentas es a Cristo, no a Bergoglio. Usted va a estar el día de su muerte es frente a Cristo, no a Bergoglio. Entonces no siga aplaudiendo que la cruz es el fracaso de Dios. Sí, el fracaso de Dios. No, señor. Si usted no cree en la cruz de Cristo, no se va a salvar. Se lo digo, Juan 14:6. La cruz, bendita cruz, no me glorío en otra cosa que no sea la sangre de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, lo dijo Pablo. No me glorío en otra cosa que no sea la cruz de Cristo, eso lo dijo Pablo. Pedro dijo, una sangre sin mancha. ¿Dónde está en la Biblia cuál fue el apóstol que dijo que esa era una sangre pagana? ¿Dónde está el apóstol que dijo que la cruz era el fracaso de Dios? Eso no, jamás ha sido doctrina católica ni bíblica, y que me lo demuestre. Aquí tengo la Biblia. ¿Cuál es el versículo donde dice que la cruz es el fracaso de Dios? Y lo de Isaías, claro, sufriente, lo mataron, es que lo mataron, pero por esa sangre nos alcanzó la redención. ¿Sí? Entonces aquí no nos vengan no nos vengan a meter gato por liebre, Guido. La iglesia está huérfana. La iglesia está huérfana. Y el verdadero Papa está sufriendo. Ahí lo dijo él, en los textos que leí, acompañando a Cristo, sufriendo con Cristo. ¿Sí? Entonces, no nos vengan a engañar. No nos vengan a meter gato por liebre. Y usted tendrá que darme cuentas de todo esto. Ay, que la firma de Francisco. Pues todos los papas firman con el PP y Bergoglio no firma con el PP, ¿sí? Entonces, ¿qué? Alteró el anillo del pescador. Siempre enfatiza que él solamente es el obispo de Roma. Él nunca dice que es el vicario de Cristo ni que es el papa.
es que ni siquiera en la firma. Ahora esto de que Papa emérito, ¿sí? Y Benedicto XVI sí firma con el PP, que significa Papa, ¿sí? Viste como Papa. Esto no se había visto antes en la renuncia, los papas que renunciaban, sí, se alejaban, ya se iban por allá de monjes y listo. Pero esto no, esto de que Papa emérito, no. Ahora, Guido, me da mucha pena por usted, pero el primado, o sea, cuando se elige un papa, eso no imprime carácter. Lo que imprime carácter son las tres órdenes: diaconado, presbiterado, episcopado y el bautismo. Esa es una elección, es un cargo, pero eso no imprime carácter y usted se equivocó ahí. Consagración a Rusia. No, si no la hicieron como la dijo la Virgen. La tiene que hacer el verdadero papa. La tienen que hacer todos los obispos. ¿Sí? Explíqueme por qué la Virgen de la Salet dijo, profetizó que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo. Investíguelo. Investigue el tercer secreto de Fátima. ¿Por qué nunca fue revelado? Investíguelo, Guido. Investíguenlo. Entonces aquí no nos vengan con cuentos. Sí, podrá ser muy showman, pero no es un pastor y no está guiando la iglesia. Gracias. Bien, gracias entonces a Alejandro por sus 15 minutos. En este momento la audiencia ha subido a 56 personas. Gracias a todas las personas que están en este momento conectadas en el chat. No olviden, pueden compartirlo. Muy interesante este diálogo. Ya vamos a la recta final, que son 5 minutos de conclusión. Para esos 5 minutos lo voy a dejar ahí para no distraerme, porque de todas maneras es un tiempo muy corto y inicio desde ya. Bueno, voy a concluir más o menos con lo que dijo nuestro amigo Alejandro. Lo de emérito, claro, evidentemente, él no ha escuchado hablar del título obispo emérito, pierde su dignidad eclesiástica como obispo. Eso es lo que yo me estaba refiriendo, o sea, imprime carácter en cuanto que sigue siendo una persona consagrada a Dios. Por eso decíamos que en el mismo Código de Derecho Canónico decía que Papa emérito, que es como se le reconoce a Benito XVI. ¿Dónde Benito XVI ha dicho que no es Papa emérito? Que me muestre, porque es que Alejandro no mostró ninguna evidencia. Yo quería que me mostrara la evidencia de Benito XVI, donde diga, no, yo no soy Papa emérito, que está dedicado a la oración. Pues él mismo lo decía, está dedicado a la oración, pero no está ejerciendo su cargo como lo que es el sumo pontífice o romano pontífice o vicario de Cristo, que si el Papa quiere coger algunos títulos, no, eso es lo de menos, eso ya depende de su misma elección, pero él es actualmente el Papa de Roma y el vicario de Cristo en términos generales. Está haciendo comparación entre Juan Pablo II y Benito XVI, pero ahí tengo que recordar Alejandro que cuando murió el Papa Juan Pablo II tenía 84 años y actualmente nuestro Papa tiene 85 y también tiene ya las debilidades, la flaqueza, como decíamos, el problema de cadera, de pulmón, y sigue ejerciendo su cargo y no ha renunciado. O sea, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Una cosa fue que Juan Pablo II quiso llevar hasta el final, otra cosa fue lo que hizo Benedicto XVI también, que él quiso renunciar. O sea, son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Eso ya pregúntele entonces a Benedicto XVI por qué no siguió hasta el final y sigue dirigiendo la Iglesia Católica con sus 95 años, porque creo que uno de los papas más longevos también fue Pío IX, también tenía más de 90 años, de hecho, inclusive León XIII y demás. Entonces, vuelvo a repetir, entonces esas cosas tendría que preguntarse directamente a Benito XVI, no a nosotros, los que seguimos al Papa Francisco porque creemos que es el legítimo sucesor por el mismo cónclave. No tocó para nada nuestro amigo Alejandro el cónclave, no tocó para nada ese cónclave y no pudo demostrar si esa elección era inválida de acuerdo a los mismos reglamentos internos de la Iglesia Católica en lo que se elige un Papa con esa votación. No tocó para nada ese tema. Que si los masones de Argentina elogiaron a Francisco, bueno, muéstreme. ¿Y eso qué pasa? Pues me tendría que mostrar dónde la logia masónica argentina dice qué grado masón tiene Benito Francisco, ¿no? Una cosa es que ellos elogien, de pronto pues
por lo que significaba ser un compatriota. Otra cosa es que la logia masónica argentina diga que él pertenece y a qué grado pertenece. Ese es el grado 33, que es el grado de más alta jerarquía. Por lo tanto, eso es especulativo. Lo que nosotros vemos de Alejandro son puras especulaciones, puros razonamientos propios, que no me gusta esto, que sí me gusta lo otro, y volvió otra vez con la Pachamama. Entonces también dígale a Benito XVI, cuando él iba al África, también cuando hacían todas esas ceremonias litúrgicas con danzas africanas y todas esas cuestiones, y también cuando fue Juan Pablo II en la canonización de Juan Diego también, que retroceda el video, que ella es un santo de la Iglesia Católica, ¿no? Cuando también estaban todos esos chamanes con sus incensarios y demás. Entonces a eso sí no lo toca. Entonces si vamos a juzgar a uno, juzguemos a los demás. Ya para finalizar, el mismo catecismo de la Iglesia Católica dice en los numerales 882 y 883, el Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible, y decía que no era perpetuo, ¿no? Y visible de unidad, tanto los obispos con la muchedumbre de los fieles. Constitución Lumen Gentium 23. El pontífice romano, en efecto, tiene en la iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer simple con entera libertad. Constitución dogmática Lumen Gentium 22 y el Dessinger 2.9. Eso es lo que está haciendo Francisco. El colegio cuerpo episcopal, que en este momento son casi 4.600 obispos, ¿ve? No tiene ninguna autoridad si no se la concede junto con el romano pontífice, sucesor de Pedro, como cabeza del mismo. Como tal, este colegio es también sujeto a la potestad suprema y plena sobre toda la iglesia, que no se puede ejercer a no ser con el consentimiento del romano pontífice, Constitución Lumen Gentium 22 y Catecismo y el Código de Derecho Canónico, el Canon 336. Eso es lo que está haciendo el Papa Francisco, si a algunos no les gusta, ¿no? Entonces tenemos que decir que todo lo que está haciendo el Papa Francisco es ilegítimo, que lo pruebe. Desde la propia elección. Yo quisiera que en nuestros 5 minutos Alejandro o tal hora nos dijera si ese cónclave fue irregular o ese cónclave fue inválido, porque eso no tocó para nada a todos esos 115 cardenales que votaron por el Papa Francisco, si también fueron bajo presión. Gracias. Bien, entonces vamos entonces a los 5 minutos de conclusión de Alejandro. Voy a apagar mi micrófono, te dejo también el tiempo para que puedas redondear tu idea final. Apenas apague el micrófono y empiece el cronómetro, puedes empezar. Las personas y laicos valientes que estamos denunciando todos estos temas por nuestro profetismo, ¿sí? Y cuentan con mi apoyo. Y no nos dejemos engañar que eso, que la cruz de Cristo es el fracaso de Dios, que la Pachamama, que la fraternidad mundial, porque esto, don Guido no me dio ninguna prueba de que esto sea bíblico o que haga parte del magisterio de la iglesia. Guido quiere que Bergoglio diga, sí, soy masón grado 33, o que la logia masónica argentina, sí, él es masón. A ver, Guido, él es un engañador. ¿Será que si dice que es masón? Pues va, ya, listo, ya, hasta ahí se acaba su plan. Entonces, a ver, pues tengamos un poquito de criterio. Están engañando, hay un engaño allá, hay un engaño, y ellos están haciendo y deshaciendo con la iglesia. Pues claro que si dice que es un masón, pues hasta ahí se le acaba todo. Ahí hay un video cuando se encontró con el presidente de España, ¿sí? Donde habla del talleres satánicos, ¿sí? Donde haya por allá el problema masónico, no sé, ¿sí? Pero entonces, pues, lógicamente no va a decir que es un masón. Apocalipsis 13, 11, 12 dice, vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como una serpiente. Ese es el engaño, ¿sí? Ay, aparenta, sí, no, pues la fraternidad, el amor, el showman, los viajes, pero hablaba como serpiente. La cruz es el fracaso de Dios. La sangre de Cristo corre sangre pagana, ¿sí? Con la mujer adúltera, Cristo se hizo el tonto, el culto a la Pachamama, todo eso es hablar como serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de esta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Pues ese es el objetivo de Bergoglio y va a ser hasta el final, hacer una sopa mundial. Digo una sopa porque esa no es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo y lo dijo el día de su nombramiento, puede mirarlo. Recemos para que haya una fraternidad mundial, una gran fraternidad mundial. Eso es Apocalipsis, aquí está Apocalipsis 13, más claro no canta un gallo.
habitantes de la tierra, adoren a la primera bestia. Pues eso es lo que está haciendo Bergoglio. Él quiere hacer una sopa mundial y por eso el camino sinodal, y por eso cuando habla con los musulmanes no menciona a Jesucristo, y por eso la Pachamama, y por eso todo ese show. Que él es muy simpático con todo lo que no sea cristiano. Es más, hasta prohibió el proselitismo católico. O sea, prohibió que evangelicemos. O sea, prohibió el mandato misionero. Ir por todo el mundo, anunciar la buena nueva, hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la verdadera iglesia. Hacer discípulos. ¿Y qué es hacer discípulos? Juan 14:6. ¿Dónde está el Papa que defiende los sacramentos? ¿Dónde está el Papa que defiende la santidad? ¿Dónde está el Papa que defiende a Cristo? ¿Dónde está el Papa que defiende a los apóstoles? No, tradiciones custodi, rompió la tradición, ya dijo. No le gusta la misa tradicional, ¿sí? No, y entonces a partir de ahora vamos a hacer algo distinto, que el camino sinodal, la sopa mundial, ahí está. Una sopa es donde usted echa a todos en el mismo costal y cójanse de la manito, somos la fraternidad mundial. Pero a Cristo dejémoslo en la cesta de la basura. Porque eso es lo que hace el señor Bergoglio, dejar a Cristo en la cesta de la basura. Y entonces estamos aquí con nuestra sopa mundial, ¿sí? Investíguelo. La logia masónica felicitó el nombramiento de Bergoglio. Ay, no, pues, no, sí, qué coincidencia, ¿no? La logia masónica felicitando el nombramiento de Bergoglio. ¿Por qué lo hace? ¿Sí? Pues lógicamente porque él ya pertenecía a esa logia masónica desde que estaba en Argentina. Es que eso no se necesita tener doctorado para ver que, ¿sí? Que es blanco, lo ponen los huevos y es redondo, pues, lo ponen las gallinas, pues un huevo. O sea, hay cosas que son muy evidentes. Ese señor ya tenía nexos con la logia argentina masónica. Por eso felicitan su nombramiento y reconocen su nombramiento, ¿sí? Pertenecía al Club Rotary. Entonces, yo aquí le hablo a la iglesia. No nos dejemos engañar. Apocalipsis dice que el gran dragón va a perseguir a los restos de sus hijos, los que guardan los mandamientos y mantienen el testimonio de Jesús. Eso es lo que debemos hacer, guardar los mandamientos y conservar el testimonio de Cristo hasta nuestra muerte. Muchas gracias por la participación y por la invitación. Bueno, gracias entonces a Alejandro por su intervención, por esos 5 minutos de conclusión. Ya todas las personas pues, que estuvieron acá, más de 50 personas, pudieron escuchar ambas partes. Cada quien toma lo que quiere, cada quien es libre de mirar ambas posturas. No siendo más, yo le agradezco a Alejandro su participación. No olvide que él también tiene los derechos, lo puede retransmitir en todas sus redes sociales y vamos entonces a darle también un minuto o un minuto y medio para que Alejandro también haga su despedida. Adelante, Alejandro. Bueno, Guido, muchas gracias por la invitación. Sí, me da un celo por la iglesia, pero no es personal. Yo sé que tú pues tienes tus estudios que yo inclusive quisiera tener también. Pero bueno, Dios bendiga tu labor apostólica. Solo Dios sabe cada persona cómo le sirve y cómo le sigue. Nada, pues gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que se conectaron y que se van a conectar, que van a escuchar este debate. Los invito también a que puedan mirar mis videos en el canal Apologética Escatológica con Alejandro Talor. Ahí tengo pues debates, transmisiones y que me puedan seguir también. Salude también a todos los hermanos no católicos, ¿sí? Amigos con los que compartimos a diario en Messenger, a Salvador Barragán, a Dani Córdoba, a Pedro Ríos, Ángel Regalado. Bueno, yo tengo una visión amplia de la iglesia. O sea, la iglesia son todos los que creemos en Cristo y somos bautizados, católicos o no católicos, y ese es el remanente, y por ese remanente es por el que Cristo va a venir, por su iglesia. Ante todo es eso, la fe en Cristo y el bautismo, igual conservar los mandamientos. No, nada, gracias Guido, y ahí cualquier cosa estamos a la orden. Bien, gracias Alejandro, te agradezco por tu participación, por tu intervención, muy respetable, siempre lo digo, cada quien, como decía San Pablo, escúchenlo todo y retengan lo bueno, cada quien defiende su postulado. No siendo más, bendiciones para todos.
quedamos como siempre en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien sea todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones para todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Gracias.